El suelo de Burkina Faso brilla con oro, pero sus hijos caminan sobre polvo y hambre. ¿Cómo puede una tierra tan rica condenar a su gente a la miseria? Mientras Europa y América sumaban fortunas, los niños de Burkina Faso seguían descalzos, los mercados vacíos y las escuelas cerradas. ¿De qué sirve tener riquezas bajo los pies si solo traen sufrimiento y dependencia? Esta pregunta resuena en las plazas de Ouagadougou y en los poblados rurales, donde las madres cocinan con lo poco que tienen y los jóvenes sueñan con un futuro mejor. Durante años, Burkina Faso ha sido uno de los principales productores de oro de África. Imagina kilómetros de tierra perforada, el sol abrasador sobre aldeas enteras y largas caravanas de camiones que transportan el preciado metal. Sin embargo, mientras toneladas de este metal cruzaban océanos, la mayoría de su población seguía atrapada en la pobreza, viendo el esplendor desde lejos. El oro salía, pero la riqueza nunca llegaba a los hogares. Contratos firmados en despachos lejanos permitieron a empresas extranjeras llevarse lo mejor del país, dejando a los burkineses con promesas rotas y los bolsillos vacíos. Tal como sucedió en el Congo belga durante el siglo XIX, donde el caucho y el marfil enriquecían a Europa mientras la población local sufría explotación y violencia. Burkina Faso vivió un saqueo silencioso pero sistemático. La paradoja es cruel. Una nación puede sentarse sobre reservas incalculables de oro y, aún así, depender de la caridad internacional para alimentar a su gente. La verdadera riqueza no está solo en el subsuelo, sino en el destino que se le da. Países como Venezuela, con sus vastos recursos petroleros, han sufrido situaciones similares, abundancia natural y escasez para su pueblo. ¿Puede un país reescribir su destino a partir de su propio oro? ¿Qué está haciendo Traoré para que el brillo del mineral ilumine, por fin, la vida de su gente? Si nada cambia, Burkina Faso seguirá siendo espectador de su propia tragedia mientras otros se enriquecen. Pero si esta nueva visión triunfa, podría nacer un modelo inédito de soberanía y dignidad africana. Recuerda el caso de Botsuana, que al nacionalizar sus diamantes logró transformar el país en una de las democracias más estables y prósperas de la región. Pero algo está cambiando. Un joven líder, Ibrahim Traoré, se ha propuesto romper el ciclo de saqueo y sumisión. Ha decidido que el oro de Burkina Faso debe quedarse en casa, que la historia no puede repetirse y que su pueblo merece cosechar los frutos de su propia tierra. Como ocurrió en Ghana bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, la decisión de controlar los recursos nacionales puede convertirse en un punto de inflexión para toda una nación. Para entender este giro inesperado, debemos mirar el pasado reciente. ¿Cómo llegó Burkina Faso a ser rehén de su propia riqueza? La respuesta está en décadas de contratos injustos y decisiones tomadas muy lejos de su pueblo. Las élites políticas y económicas, muchas veces formadas en el extranjero, priorizaron intereses externos sobre el bienestar nacional. Durante décadas, el oro partía en barcos hacia tierras lejanas, mientras la miseria seguía anclada aquí, invisible pero omnipresente. Los puertos de Abiyán y Accra vieron pasar miles de lingotes sin que una sola moneda mejorara la vida de las aldeas de Burkina. Las estadísticas eran contundentes. El país figuraba entre los 10 más pobres del mundo, pese a exportar millones en minerales cada año. En Burkina Faso, incontables toneladas de oro salieron de las entrañas del país, bajo contratos redactados a miles de kilómetros, en los despachos de Europa y América. El brillo del oro iluminaba imperios ajenos, mientras aquí la pobreza era la única constante. Familias enteras trabajaban en minas artesanales, arriesgando su vida por migajas, repitiendo un ciclo de explotación que empezó en la colonia francesa. Era una paradoja hiriente. Un país sentado sobre montañas de riqueza, reducido a pedir ayuda internacional en nombre del desarrollo. La promesa de abundancia se hundía bajo el peso de la necesidad diaria. Agencias humanitarias repartían arroz y medicinas, mientras las multinacionales mineras declaraban ganancias récord en sus países de origen. El tiempo pasaba y la historia se repetía. Burkina Faso era como un mendigo sobre un cofre de tesoros, viendo cómo otros se llevaban su esperanza y solo dejaban palabras vacías. Esta imagen recuerda a la llamada maldición de los recursos,
término acuñado para explicar cómo naciones ricas en minerales o petróleo suelen caer en mayor pobreza y corrupción. Pero entonces irrumpió Ibrahim Traoré. Joven, militar, determinado, decidió romper el ciclo. Su mensaje fue contundente. No más contratos a oscuras, no más riquezas para forasteros mientras su gente sufría. Inspirado por líderes históricos como Thomas Sankara, que en los años 80 abogó por la autosuficiencia africana, Traoré se propuso cambiar las reglas del juego. La noticia viajó rápido. Un magnate omaní, considerado uno de los hombres más ricos del Golfo, aterrizó en Ouagadougou. No venía como salvador, sino buscando una alianza de iguales. Por primera vez, las reglas parecían cambiar. La escena evocaba el momento en que líderes africanos recibían a diplomáticos chinos durante la década de los 60, buscando cooperación y no sometimiento. Entonces, ¿qué distingue este acuerdo? ¿Es el inicio de una independencia verdadera o solo otra ilusión? La respuesta se esconde en lo que suceda cuando las cámaras se apaguen y los papeles estén firmados. Solo el tiempo y la vigilancia ciudadana dirán si esta vez la historia gira hacia la justicia. Sin embargo, el riesgo persiste. ¿Y si solo estamos viendo una nueva versión del mismo saqueo? ¿Y si la riqueza vuelve a fugarse, dejando atrás al pueblo? El mundo observa, expectante, preguntándose si esta vez el oro se quedará en casa o volverá a desaparecer por el horizonte. La experiencia de Mozambique, que tras firmar acuerdos con multinacionales del gas natural, vio cómo los beneficios quedaban en el extranjero, es una advertencia vigente. Pero para entender lo que está en juego, primero hay que mirar atrás. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto? La historia de su oro, y de quienes siempre quisieron controlarlo, revela las claves del presente. Desde la época colonial, cuando Francia dictaba precios y condiciones, hasta los tratados firmados en inglés y francés por funcionarios ajenos a la realidad burkinesa. En Ouagadougou, la firma de oro no exige sumisión, promete dignidad. Por primera vez en muchas décadas, los contratos vitales se firman dentro de África, en lengua propia, bajo las lámparas que el pueblo enciende con su esfuerzo. Aquí, Burkina Faso marca un nuevo ritmo para su riqueza y su destino. La simple elección de usar lámparas de aceite en la firma de acuerdos simboliza la voluntad de recordar el sacrificio y la austeridad del pueblo. Tres pactos clave emergen entre Burkina Faso y Omán: minería, agricultura, infraestructura. No hay caridad ni dependencia, son alianzas con reglas inéditas, donde cada hectárea y cada gramo de oro tienen que traducirse en autonomía concreta para la población burkinesa. Por ejemplo, en lugar de exportar el oro sin procesar, se han instalado pequeñas refinerías locales que generan empleo y conocimiento técnico. Los números lo demuestran: más de 11 toneladas de oro extraídas en tan solo 3 meses tras las reformas impulsadas por Ibrahim Traoré. Un récord sin precedentes, impensable bajo los viejos sistemas que mantenían al país atado a la pobreza pese a su suelo dorado. Para ponerlo en perspectiva, Ghana tardó todo un año en alcanzar cifras similares al inicio de su nacionalización minera. Sin embargo, la revolución verdadera no es el oro ni el dinero que fluye. Es la exigencia de Traoré. Cada inversión debe priorizar el beneficio nacional. El mensaje es firme, tanto para los socios extranjeros como para los propios burkineses. Nunca más contratos que camuflan cadenas bajo el disfraz del desarrollo. El Estado exige que al menos la mitad de los empleados en nuevos proyectos sean ciudadanos burkineses, una medida que rompe con la tradición de importar mano de obra extranjera. Pero la euforia no ahoga la duda. ¿Será suficiente este giro? ¿Podrá Traoré sostener el impulso ante la presión internacional, el escepticismo local y la amenaza de sabotaje? La experiencia de Guinea, que tras nacionalizar la bauxita enfrentó décadas de sanciones y aislamiento, es un recordatorio de los peligros que acechan. La resistencia no tarda en aparecer. Voces poderosas, tanto internas como externas, preferirían ver el país retroceder a la rutina del saqueo. Inversionistas que ansían ganancias rápidas, burócratas seducidos por sobornos, viejos aliados que temen perder su influencia. Algunos de estos actores han recurrido a campañas mediáticas y diplomáticas para intentar frenar las reformas. Y aún así, en los mercados de la capital, en los campos y en los barrios, la gente percibe algo nuevo. Por primera vez, circula el rumor palpable de un cambio real.
El oro comienza a quedarse en casa, y con él renace la esperanza de un futuro distinto. Los vendedores ambulantes relatan cómo ha aumentado la circulación de dinero local, y agricultores reciben créditos para sembrar arroz y maíz. El pulso de la nación se acelera. Cada noticia, cada contrato puede inclinar la balanza hacia el renacimiento o el retroceso. En las radios comunitarias, debates apasionados analizan cada paso del gobierno. La tensión se respira en cada decisión. La dignidad nacional y la soberanía están en juego, no solo para Burkina Faso, sino para toda África. El eco de las decisiones burkinesas se escucha en los salones de la Unión Africana y en los foros económicos internacionales. El riesgo es máximo. Si la apuesta fracasa, Burkina Faso podría caer de nuevo en el ciclo de saqueo y dependencia. Pero si triunfa, este modelo puede inspirar a todo un continente a reclamar su destino. Países como Malí y Níger han enviado delegaciones para estudiar el modelo burkinés, señal de que la innovación africana puede tener efecto contagio. El oro, antes oculto y silencioso, ahora erige escuelas y hospitales. Sin embargo, las amenazas no han desaparecido. Los enemigos se mueven entre sombras buscando recuperar viejos privilegios. El contrabando, que durante años desvió recursos vitales, sigue acechando en las fronteras. Poco después de que Burkina Faso recuperara el control de sus minas, emergió un escándalo. Antiguas élites vinculadas a poderes coloniales intentaron reactivar redes de contrabando. Oro escondido en camiones y rutas clandestinas pretendía salir del país, como sucedió durante generaciones. Pero el país ya no es el mismo. Esta vez, la respuesta fue rápida y contundente. La prensa internacional reaccionó de inmediato. Editoriales en diarios europeos y estadounidenses tacharon el giro de Burkina Faso de peligroso, un mal ejemplo para África. Las potencias coloniales enviaron delegaciones y amenazaron, entre líneas, con sanciones. El riesgo era inmenso. Si Burkina Faso fallaba, todo el continente podía pagar el precio. La historia reciente de Libia tras la caída de Gaddafi muestra lo que puede pasar cuando los intereses externos buscan controlar los recursos africanos. Ibrahim Traoré respondió con firmeza. En la radio nacional, su advertencia resonó. Ni una sola pepita de nuestro oro cruzará fronteras si no es para el pueblo burkinés. Bajo su liderazgo, se implementaron controles inéditos. Por cada intento de sabotaje, la reacción fue pública y contundente. La impunidad se volvió un recuerdo amargo. Se crearon brigadas ciudadanas de vigilancia y se instalaron cámaras de seguridad en los principales puntos de acceso a las minas. Pero la estrategia burkinesa sorprendió a todos. El acuerdo con Oman siguió y se amplió, sumando inversiones en escuelas rurales, hospitales y programas para jóvenes. Por primera vez, el oro se transformaba en aulas, libros y vacunas, no en fortunas extranjeras. Se han construido clínicas móviles que llegan a las aldeas más remotas y se han otorgado becas para estudiar ingeniería minera en universidades africanas. Traoré y su gabinete resistieron la presión externa. Cada ataque fue convertido en un motivo de unidad. El presidente lanzó un mensaje claro. No nos arrodillaremos. Cada amenaza será una oportunidad para construir juntos. Ante cada sanción o bloqueo comercial, el gobierno promovió campañas de consumo local y colaboración regional. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. Todos los ojos, amigos y enemigos, seguían cada paso del experimento burkinés. Los informes de organismos internacionales, como la Comisión Económica para África, monitorean el impacto y ofrecen recomendaciones que el gobierno evalúa con cautela. El pueblo respondió con determinación. Se multiplicaron las asambleas vecinales y los colectivos juveniles, colaborando en la vigilancia de las minas y la gestión de nuevos fondos. La esperanza se extendió. Vecinos de países cercanos miraban hacia Ouagadougou en busca de inspiración. Radio Liberté, una emisora comunitaria, ha transmitido programas educativos sobre la importancia de defender los recursos nacionales. El riesgo era enorme. La estabilidad, la seguridad nacional y el sueño de una África soberana dependían de lo que sucediera en esos meses. Pero por primera vez en mucho tiempo, el destino africano no se dictaba en oficinas extranjeras, sino en plazas y escuelas de Burkina Faso. El eco de la autodeterminación burkinesa
ha llegado hasta países como Senegal y Costa de Marfil. El oro puede construir carreteras, pero solo el arroz nos hará libres de verdad. El gobierno ha lanzado el programa Arroz para la Soberanía, que busca duplicar la producción en 5 años, siguiendo el modelo vietnamita que sacó a millones de la pobreza. En Burkina Faso, por primera vez, el oro financia hospitales, escuelas y campos de cultivo. El país ya no se conforma con extraer riqueza, ahora busca devolver dignidad y oportunidades a quienes las han perdido durante generaciones. Los agricultores reciben semillas mejoradas y capacitación técnica, y se han instalado sistemas de riego alimentados por energía solar. El pueblo burkinés recupera la esperanza y el orgullo. Por primera vez, sienten que los frutos de la tierra y del trabajo se quedan en casa. Ya no se trata solo de llenar los bolsillos de inversores extranjeros, sino de construir algo propio. Las cooperativas de mujeres que fabrican manteca de karité y textiles ven aumentar sus ventas gracias a microcréditos financiados con fondos del Oro Nacional. Ibrahim Traoré lo sabe bien. El verdadero avance no se mide en lingotes, sino en la autosuficiencia. Por eso, la alimentación es el pilar de su estrategia. Cada hectárea de arroz plantada, cada silo rebosante, es un paso hacia la independencia real. Así como Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó por la autosuficiencia alimentaria para reconstruir su nación, Burkina Faso busca asegurar el pan diario para todos sus ciudadanos. La transformación de Burkina Faso muestra que el renacimiento africano es posible cuando los recursos se administran con soberanía. Así desafían el viejo orden, aquel donde África era solo un almacén de materias primas para el mundo. Países como Sudáfrica y Namibia, que lucharon por el control de sus minas, sirven de ejemplo y advertencia sobre los desafíos y oportunidades de este camino. África ya no agacha la cabeza. ¿Estás listo para ser parte de este cambio? Lo que ocurra a continuación dependerá de la voluntad colectiva y de los desafíos que aún esperan. Porque la independencia, una vez proclamada, necesita defenderse todos los días. Cada ciudadano, desde el campesino hasta el gerente de mina, tiene un papel que jugar en esta nueva etapa. La lección es contundente. Gobernar tus recursos es gobernar tu destino. Perder ese control es perder el futuro y entregar la dignidad de toda una nación. El ejemplo de Noruega, que creó un fondo soberano con las ganancias del petróleo para beneficiar a generaciones futuras, inspira a los burkineses a pensar en el largo plazo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Será suficiente esta nueva ruta hacia la autosuficiencia para sellar la independencia de Burkina Faso? ¿O el peso de la historia terminará arrastrando al país hacia la dependencia otra vez? Los analistas advierten que el éxito dependerá de la transparencia en la gestión, la inclusión de la sociedad civil y la diversificación económica. La transformación de Burkina Faso no es solo un titular llamativo, es el eco de un continente que se cansó de que otros dicten su camino. Ibrahim Traoré ha demostrado que la dignidad no se negocia en mercados financieros ni se mide en lingotes. Vive en la capacidad de un pueblo para decidir su destino, sin tutelas ni excusas. Aquí no solo están en juego contratos o cifras, lo que se disputa es el relato mismo de África. Lo que está en juego es inmenso. Si esta apuesta por la soberanía prospera, Burkina Faso puede abrir camino para otros países africanos que anhelan romper el ciclo de dependencia. Pero el riesgo es igual de colosal. Si el experimento fracasa o es secuestrado, los prejuicios sobre una África sumisa y dependiente regresarán con más fuerza. Este es el instante en que cada decisión puede abrir una puerta al futuro o sellarla por generaciones. Sin embargo, la historia no la escriben solo los presidentes. Se teje en los mercados de Ouagadougou, en las escuelas donde se enseña a sembrar y no solo a extraer, en los hogares donde la dignidad vale más que el lujo importado. La soberanía no es discurso, es una suma de gestos, grandes y pequeños, individuales y colectivos. Los festivales culturales, donde se celebra la identidad burkinesa, son ahora financiados con fondos del Oro Nacional. Piensa en lo ocurrido estos últimos meses. Más de 11 toneladas de oro, gestionadas hoy por el Estado, ya no alimentan bancos extranjeros, sino que empiezan a avivar el sueño de millones de burkineses.
Pero Traoré comprende que la auténtica revolución no brilla en el metal, sino que germina en los campos y en las mentes despiertas. Por eso, mientras firma acuerdos millonarios con inversores del Golfo, exige que la riqueza primero nutra a los hijos e hijas de África. El programa Escuelas Doradas busca construir 100 nuevas escuelas rurales financiadas directamente con el oro nacional. ¿Será Burkina Faso el modelo de una África soberana? La respuesta depende de todos, dentro y fuera del continente. Porque cada vez que compartes esta historia, que la debatas, que exiges transparencia y respeto, te vuelves parte de esta lucha. Hoy África ya no pide permiso para ser libre. Las redes sociales se han convertido en foros de debate, donde jóvenes de todo el continente discuten el ejemplo burkinés y proponen nuevas formas de colaboración regional. ¿Te animas a sumarte a este movimiento? Comparte este video, discútelo con quienes te rodean. Imagina una nueva narrativa para el continente más joven y resiliente del planeta. Dignidad, educación y control de los recursos pueden sembrar una emancipación capaz de inspirar al mundo. Así, el oro de Burkina Faso podría encender una llama de esperanza y dignidad que ilumine toda África y, tal vez, el mundo entero.